Esto se va a poner bueno, Pablo. Como usted lo pidió. Vamos a hablar con Adriana Dávila, que quiere presidir Acción Nacional, de lo que está pasando en el partido, de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en Morena, de lo que va a pasar con el cártel inmobiliario, de todo. Y hasta de Calderón, Fox, Anaya, Jorge Romero, todo se tocó en este tema. Pablo, el día de hoy estoy muy contento. Te voy a decir por qué. Se nos ha acusado en este programa mucho de chairos, de tendenciosos. Chayoteros. ¿Por qué no abren los micrófonos? Pero no es cierto. De estar vendidos a Morena. No es verdad. Y el día de hoy tenemos la prueba porque tenemos una invitada de lujo. Y de hecho tenemos mucho de qué hablar. Adriana Dávila, qué gusto que estés aquí en este programa. Muchísimas gracias. Bienvenida a tu casa. Cayo, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias por el espacio. Siempre es importante el diálogo entre quienes pensamos distinto, ¿no? Yo estoy de acuerdo y lo más importante es en este programa, Adriana, fuera máscaras. Aquí vamos a decir lo que queramos, lo que pensamos. Entonces, perfecto. Primero que nada, bueno, para quien no te conozca todavía... Tú has sido diputada, has sido senadora, eres de Acción Nacional, eres de Tlaxcala, y hoy hay algo que te gustaría lograr, que es dirigir tu partido, dirigir Acción Nacional. Entonces yo quiero empezar con una pregunta, Adriana. Después del desastroso resultado para Acción Nacional, para la alianza del PRIAN, de esta elección del 2018, ¿cuál dirías que es el aprendizaje que tú te llevas de esta elección? Bueno, esta elección fue evidentemente complicada. Me parece que lo que más perdimos fue identidad como partido político, pero eso no es llamémosle un análisis que yo haya hecho. Hay muchísima gente que lo ha planteado, muchos militantes de Acción Nacional lo han dicho, la opinión pública lo ha señalado y creo que es importante volver al origen. Ojo, que volver al origen no es pasado. Porque hay quienes piensan eso, sobre todo las nuevas generaciones que dicen, es que eso es pasado, ¿no? Porque establecen un poco el tema del origen como si no existiera lo que nos dio vida. Y perdóname que te diga algo, hay cosas en el pasado que no todo el pasado es malo. Desde luego que progresar y avanzar es bueno, pero hay cosas rescatables del PAN. Ahora, ¿tú estuviste a favor de la alianza del PRIAN? No solo no estuve a favor de la alianza del PRIAN, tampoco estuve a favor de la alianza del PRD. De hecho, en el 2018 yo fui miembro de la Comisión Permanente Nacional y el único voto que hubo adentro de la Comisión Permanente Nacional en contra de las coaliciones fui yo. Por la historia que tenemos en el PAN. Primero, en los años 2000 hubo alianzas en Oaxaca, las hubo también en Chiapas, las tuvimos en Sinaloa, en mi tierra, en Tlaxcala las tuvimos. Claro. Y entonces pareciera ser que a veces quienes llegan de otros partidos, a cualquiera, ¿no? Sienten que vienen a hacernos un favor en Acción Nacional. Y yo sí creo en lo que decía Carlos Castillo Peraza, una apuesta por uno mismo que tiene que ver primero con quien ideológica y doctrinariamente coincides. Y luego tienes que hacer una propuesta para el resto del país. Y creo que en ese encuadre, ya no lo logramos hacer. Este es un buen momento para hacerlo, porque además yo sí estoy convencida que lo que tenemos frente a nosotros, el régimen que está frente a nosotros, no es bueno para México. Lo tengo convencido independientemente de los 35 millones de mexicanos que hayan votado. Hay datos de la política pública, Cayo y Pablo, que son, difíciles de defender, pero ¿no? Eso es muy sano, Adriana. Una de las cosas que hemos platicado aquí, Pablo, y no me dejes mentir, es que para nosotros, aunque no lo parezca muchas veces, es muy triste y doloroso ver a la oposición así. O sea, una oposición débil no le hace favor a nadie ni a la democracia en nuestro país. A mí me gustaría ver, y con este desgaste siento que falta mucho, Adriana, para que se recupere la oposición, pero con este desgaste de la oposición yo no los he visto más débiles nunca que ahora. Estamos en un momento complicado de debilidad, pero también de oportunidad. Claro. Y a mí siempre me ha gustado ver adelante, sobre todo de las cicatrices electorales que vas teniendo a lo largo de la vida. Te permite saber qué puedes repetir, qué no debes repetir y cómo puedes construir. Y yo creo que la política es local y una de las cosas que el PAN tiene que volver a hacer es regresar a la base municipalista que le dio origen. El PAN se construye desde el municipio. Siempre. Empezamos ganando municipios, luego fuimos ganando estados, luego ganamos la presidencia de México. Así debe ser la construcción de cualquier fortaleza que tengas institucional. Así debe ser. Fíjate, Diana, que Cayo y yo le damos mucho seguimiento a la política internacional. Sí. Y siempre hemos estado muy pendientes del crecimiento de las derechas en el mundo. En Europa,
en América Latina, y vemos que en México es como al revés. O sea, en realidad el PAN tiene un debilitamiento desde hace varios años. O sea, Josefina Vázquez Mota sacó más votos que Ricardo Anaya. Y Ricardo Anaya sacó más votos que Xóchitl. Y el PAN, como tú dices, ha venido perdiendo sucesivamente gubernaturas y muchas capitales que eran panistas dejaron de serlo. Entonces, no es tampoco algo del obradorismo en sí. O sea, tampoco la caída del PAN es culpa de López Obrador o de Morena. Me refiero a que viene de una crisis previa. Mi pregunta es, ¿cuál es o cómo explicas que el PAN tiene este declive tan prolongado? Las derrotas son multifactoriales y los triunfos también, y tienes que aprender a leerlos, tanto las derrotas como las victorias. Y yo sí estoy segura que, a ver, no voy a quitar jamás que hubo una intervención del gobierno federal. Yo lo he señalado en todos los espacios que he tenido. El INE lo señaló el tribunal lo está señalando, las autoridades electorales dicen hubo intervención. Por menos de eso, bueno, en ese tiempo los obradoristas modificaron al menos las leyes electorales de 2007, modificamos las de 2014. El PAN también le ganaba al PRI con reglas horribles. No, a ver, el PAN, bueno, yo diría que siempre ha ganado ahorita el PRI, aunque se llame el Morena. Aunque se llame el Morena. Pero bueno. Reglas injustas, el PAN ganaba. Pero déjame contestarte. A ver, en estas múltiples factores por los que perdimos, creo que lo que puedes corregir es los errores que tú cometes. No vamos a cambiar lo que está haciendo López Obrador, no vamos a cambiar lo que va a hacer Claudia Sheinbaum. Ya nos lo anunciaron, nos han dicho exactamente qué es lo que están viendo. Viene una reforma electoral, viene la reforma Poder Judicial, viene la reforma de Guardia Nacional, de la que yo me he opuesto durante mucho tiempo, incluso tuve a muchos de ustedes apoyándome en el 2017 con el tema de la Ley de Seguridad Interior, porque es que yo una de las... a mí me parece buena, de verdad. Yo no puse la Ley de Seguridad Interior de Peña. Te lo voy a decir por qué personalmente. Yo que soy de un estado de Sinaloa, la verdad es que yo confío más en el ejército que en las policías federales. Sí, pero el problema es que no se dedican a temas de seguridad. Y si quieres regresamos después a ese tema. ¿Por qué se está desmoronando el bolillo? Ya di. ¿Por qué se desmorona el bolillo? O me invitan después a hablar de esos temas. Pero en este tema en especial. Porque necesitamos reconstruirnos para ganar. Yo insisto, las cosas y la propuesta que yo traigo hoy para la presidencia del PAN es la reconstrucción para ganar. Y la reconstrucción para ganar empieza primero por una autocrítica. Tú no puedes reconstruirte si no entiendes cuáles son los errores que cometes. En principio de gobierno interno. Y en de gobierno interno tenemos una desorganización. Hay un grupo élite que toma decisiones y esas decisiones ni siquiera se legitiman, ¿no? Porque hay grupos élites que toman decisiones y simulan legitimarlas. Sí. ¿No? No es el caso del PAN, que ese es un problema severo. Y una de las cosas que nos hacía distinguibles era la democracia interna. Sí, salíamos peleados, sí, nunca fuimos un partido de masas, tampoco fuimos un partido que tuviera, llamémosle, una afiliación partidista masiva. Y tuvieras masiva, porque no es el origen del PAN. Es como un club campestre el PAN, ¿no? No, fíjate que no, yo diría que no. A menos que hayas conocido un club campestre que yo no conocí. A una parte del PAN. Sí. Oye, ¿con quién te juntas? Porque yo creo que ese es un grave problema. Te quiero hacer una pregunta, porque muchos jóvenes, yo creo, que viendo el panorama político, y muchos jóvenes los ven en el TikTok, en Shorts, en YouTube, muchos han de decir, yo no veo una diferencia entre el PRI, el PAN y Morena. Para mí, la verdad es que es una orgía total. Todos son los mismos, solo quieren un cotos de poder. Por favor, explícame cuáles son las diferencias entre el PAN, o las diferencias que se supone que tienen que ser entre el PAN y Morena. O sea, ¿qué hace diferente a ustedes? Muy simple. Empezando por el origen. Nosotros fuimos el primer partido, el único partido que nace fuera de poder. O sea, nosotros no somos una incisión del gobierno, ni tampoco una incisión del partido en el gobierno. ¿Pero Morena no sería lo mismo? ¿Fuera del poder? No. ¿Con López Obrador? No, por Dios, digo, pues si hasta hizo el himno del PRI, no manches. Callo, o sea, que no haya pertenecido a un partido. Sí, o sea, la creación del PAN tuvo una base distinta, es decir, nace justo para combatir al régimen. Es un tema, y entre otras cosas, establecer. ¿Y no podrías comentar lo mismo de Morena? O sea, va para combatir al régimen del PRIAN, el régimen neoliberal.
sí, digo, pues ahí tiene todos los neoliberales, ¿no? Digo, ahí está Murad, ahí están. Bueno, a ver, ok. Pero si quieres, explica otra cosa. Okay. Eso no me convenció, pero otra creo cosa. Que la pregunta de yo es importante, voy a decir por qué. A mí me gusta mucho seguir la política en Estados Unidos. Y la realidad es que el Partido Demócrata y Republicano se parecen muchísimo en cómo funcionan sus reglas. O sea, en eso son casi idénticos. Pero los dos partidos se esfuerzan por visibilizar sus diferencias morales, sus diferencias el aborto, de valores. Los gays. Para mí la política es moral, pero bueno, no metemos en eso. El punto es que son partidos que se esfuerzan por contrastar en cuanto a sus ideas. ¿Cuál es el contraste? Y aquí en México, justo por eso te preguntaba, Cayo, ¿qué pasa con el PAN? Que parece que abandonó un discurso de derecha. Y aquí le preguntamos a otra de tus compañeras que fue candidata a diputada en Puebla, ¿por qué el PAN dejó de ser conservador? ¿Por qué el PAN dejó de ser de derecha? ¿Eso para ti te resuena? ¿Para ti ese no es el tema? Yo soy una panista de derecha centro y nunca lo he negado. Además, déjame decir, no, pues creo que está bien. ¿Por qué tendría que estar mal? ¿Por qué tendría que estar mal? Sí. Pero déjame decirte que estás comparando algo que no es correcto. Y lo digo con mucho respeto, Pablo, porque en Estados Unidos hay un bipartidismo. Sí. Y México tiene... Aquí también. No, bueno, espérame, pero se está queriendo imponer un bipartidismo. Y a mí me parece que ese es el grave error que tenemos en este país. Porque este México plural ha logrado construir cosas desde la pluralidad. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con senadoras, diputadas y diputados y senadores de todas las filiaciones partidistas, incluyendo Morena, y hemos logrado avanzar en algunas cosas cuando ellas pertenecían, por ejemplo, al PRD, e hicimos muchas cosas en el Senado, trabajamos temas sin mezclar nuestras afinidades y nuestras creencias, porque un asunto es lo que tú tengas en ideología y otro asunto es la imposición de la ideología o la doctrina que quieras generar. Y cuando te llevan a una polarización, a nosotros nos están queriendo obligar como partido a decir, bueno, entonces regresemos a esa derecha extrema que nunca existió, por cierto, o sea, que no es un tema de solo derecha extrema esto, no sé qué. No, a ver, hay católico. El PAN es un partido católico. Que eso está bien. No, a ver, hay católicos, hay cristianos, hay todo. Bueno, sí, pero me refiero de origen. ¿Dirías que es conservador el partido? Sí, tenemos una doctrina social cristiana, eso está bien. Bueno, pero pues también tenemos... Yo soy católico, no lo digo en mal. No, yo tampoco lo tomo mal. Lo que te digo es, yo siento que el PAN se nos ha desdibujado. O sea, quiero entender... Eso es a lo que voy, porque cuando tú haces una mezcla de partidos políticos y cuando entonces tu único propósito es vencer al de enfrente, pues evidentemente el costo que estás asumiendo es muy alto. Entonces yo creo que la primera etapa que tendríamos que estar planteando para esta reconstrucción es tener una identidad clara que no necesitamos inventar ni buscar. Ahí está, o sea, es nuestro origen, ahí está. Nosotros no tenemos que andar inventando. Regresar a la doctrina original. La doctrina original es liberal demócrata. Sí, bueno, nosotros somos social cristiana, sí. Por ejemplo, a ver, somos un partido de centro. En asuntos específicos que seguramente a los chavos les interesa, programas sociales, ¿a favor o en contra? Bueno, déjame decirte que los gobiernos neoliberales, como les llaman ustedes, de Vicente Fox y de Felipe Calderón fueron de los gobiernos que más programas sociales implementaron según los datos que están ahí, pero además tenían un elemento que a mí me parece que fue un error de nosotros no haberlo planteado, que es exactamente la medición, la evaluación de los programas. De hecho, yo fui una de las personas que, siendo senadora, propuso la autonomía del Coneval. Yo hice la propuesta de modificación a la autonomía del Coneval para establecer los indicadores de medición de la pobreza, porque además mi origen es ese también, o sea, todo el mundo piensa que el origen de quienes somos panistas, pues es empresarial, es eso que hemos generado, no es el caso de todos nosotros, yo soy de clase trabajadora, pero además no como un asunto de victimización, Cayo ni Pablo, sino como un asunto de superación que me queda claro en donde el Estado tiene forzosamente que intervenir para disminuir las desigualdades. Hubo otra crítica. Sí, claro. Y nada más decirte, nosotros permitimos que Morena nos arrebatara, entre otras cosas, la lucha por la desigualdad. Nuestro origen tuvo justamente esa batalla por la desigualdad. Y otra de las batallas era la democracia, la defensa democrática de las instituciones. Otra de las batallas que nosotros teníamos que abordar es el municipio, porque en el municipio es donde te encuentras la solución de problemas en materia política pública que puedes establecer desde tus gobiernos municipales. O sea, Adriana, por ejemplo, entonces, para entender, ¿los programas sociales están bien? Sí, ¿Los programas sociales que hoy implementa Morena están bien? Los programas sociales estarían bien si se midieran y si no hubiera todo el atraco que hay en los programas sociales. Tengo otra preguntita.
A Marco Cortés se le hicieron varias críticas. Otra crítica fuerte que enfrentó es que como que el PAN se desentendió de sus gobiernos anteriores. Claro. Eso no me gustó nada. Exacto. Y de hecho se pelearon a típica. Sí. O sea, ¿por qué no el PAN está defendiendo el legado del gobierno de Calderón? Que yo no comparto nada, pero es un gobierno del PAN. Cosas buenas. ¿O por qué el mismo Fox? Digo, a eso sí que reconocerle a Marco que regresó a Fox con todas sus loqueras. Pero punto. Como que no vi a Xochitl haciendo en ninguno de los 3 debates, ni en su día a día. Y siendo que ella formó parte del gobierno de Fox. Sí, claro, o sea, no, como que el PAN mismo ya no defendió su legado, vamos a llamarlo. Y no estuvo tan mal y le permitió a López Obrador que la gente hoy tenga la idea de que fue un gobierno desastroso. Tuvo buenas cosas. Tuvo muchas buenas cosas y ahí están los indicadores. Por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, la pobreza se disminuyó en 25%, con los mismos datos que hoy estamos midiendo a este gobierno. ¿Y sabes qué pasa? Tienes toda la razón, Pablo. Yo sí creo que el peor error que hemos cometido como partido, no es mi caso y lo digo no por un asunto payaso, vanidoso, sino porque ahí están mis escritos, ahí están mis columnas en el Universal, en mis participaciones públicas, en los debates, en donde yo no he tenido jamás empacho en defender las cosas que están bien. Entre esas cosas, bueno, es más, hoy yo siento hasta que Claudia Sheinbaum es defensora del gobierno de Felipe Calderón, pues Omar García Harfuch, ¿verdad? Entonces, bueno, bajo ese esquema, si pudieras encontrar algún mecanismo de defensas en ese sentido, podrías identificar que en la política pública que se mide, los indicadores, nosotros tenemos muchas cosas que presumir. Un sistema de cuidados, fíjate, en un partido como el nuestro, conservador, en un gobierno conservador, como se nos ha señalado, la política a favor de las mujeres ha sido de las más exitosas, fíjate, no porque solo la impulsara el PAN, sino porque escuchó y fue capaz de escuchar a otras voces de la izquierda en ese tiempo, de mujeres que se organizaron para crear el Instituto Nacional de las Mujeres, las unidades de género, la Fiscalía Especializada en Materia de Trata de Personas, entre otras cosas, la pastilla del día siguiente. ¿Tú estás a favor? Yo estoy ¿por qué no tendría que estar a favor de la política? No, te lo preguntamos de verdad por curiosidad. Porque es política pública, Cayo. A ver, está muy bien. Pero también soy una mujer que también está a favor de la vida desde la concepción y nunca lo he negado. O sea, ¿eso sí que estás en contra del aborto? No, a ver, espérame. Es que ya está las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y yo sí creo que la ley es la ley. A mí no me andan haciendo con que si alguien dice que la ley no, pues no, sí, la ley es la ley. Pero, por supuesto que hay un asunto que tú crees, pero también hay problemas que resolver. Y este país tiene muchos problemas que resolver en la materia, que no se resuelven en un debate estéril entre pañuelos verdes y pañuelos azules o blancos o rojos. A ver, ¿cómo se resuelve? En política pública. En resumen, estuvo mal aliarse al PRI y al PRD. Y a MC. Estuvo mal no echarle flores y enorgullecerse de los gobiernos de Fox. O defender lo bueno. Echarle flores, no, defenderlo. Sí. Claro. Ahora, tú hablas de que hay que reconstruir al PAN. Si hay que reconstruirlo es porque está destruido. Mi pregunta es, a ver, ¿lo destruyó Ricardo Anaya? ¿Lo destruyó Marco Cortés? ¿Lo destruyó Jorge Romero? ¿Quién lo destruyó? Hay muchos actores que han contribuido a esta destrucción y tenemos que hacernos cargos todos del pedacito que nos toca. Entre ellos los errores también que se han cometido a lo largo de este partido. Mira, en el 2009 yo era secretaria de vinculación del Comité Ejecutivo Nacional con Germán Martínez. Y como buena tlaxcalteca, que les decía fuera del aire, cuando no estamos en guerra estamos haciendo flechas, vino todo un proceso de debate para el tema de las designaciones. Y entonces se designaron casi los 300 distritos electorales en esta primera parte del sexenio de Felipe Calderón. Yo renuncié al Comité Ejecutivo Nacional porque no estuve de acuerdo en las designaciones. Por algo muy simple. Porque si le estás pidiendo a tus militantes, en ese tiempo teníamos 2 tipos de militantes, adherentes y activos, si tú le estás pidiendo a tus militantes que sean representantes de casilla, mínimo, dales el derecho de que elijan a sus candidatos. Claro. Mínimo. No taxation without representation. Entonces, aquí, claro. Además es un derecho constitucional votar y ser votado. Sí. Ok, entonces, pero ese fue parte, porque también en sentido contrario, también los anayistas, Jorge Romeristas y todos ellos acusan a Calderón de haber hecho una serie de decisiones arbitrarias que acabaron con la famosa democracia interna del PAN. Entonces, como si ambos bandos abusaron de cierta arbitrariedad, ¿no? A mí me identifican con el grupo de Felipe Calderón porque trabajé en el gobierno de Felipe Calderón en la presidencia de México.
Y yo jamás he negado mi afinidad con Felipe Calderón, ni la voy a negar con los gobiernos del PAN, sean o no personas con las que yo haya hecho equipo, porque esas afinidades te hacen ser lo que eres y te construyen y te permiten tener identidad, y las personas somos los que somos por nuestros aciertos y nuestros errores. El tema a fondo aquí es que los rencores internos para quienes son dirigentes terminaron superando los logros institucionales, y creo que eso no tendría por qué ser de ningún dirigente. Si tú quieres dirigir un partido, primero tienes que ser capaz de señalar las cosas que no están bien, pero tienes que ser capaz de decirle a la gente a dónde la quieres llevar. Y yo quiero llevar al PAN nuevamente a ganar, pero para ganar, insisto, tenemos que reconstruirnos, y reitero, eso pasa por reconstrucción desde los municipios. Todo lo que se está haciendo en política, tanto en el gobierno federal como en la oposición, se hace en el centro del país. Y bueno, tú eres de Sinaloa. ¿Tú de dónde eres, Pablo? Yo nací en Cuernavaca. De Morelos. Bueno, así está en Morelos, que tu estado también es un estado complicado, pero son realidades completamente distintas a las que vive la Ciudad de México. Y aunque los valores son universales, necesitas empezar a entender que en los estados tienes que reconstruirte de manera distinta, y que lo más importante del partido está entonces, democracia interna y municipalismo. Otra propuesta tuya. Adriana, sí. Asambleas y debate público, no le tenemos que tener miedo. A mí me dicen, Adriana, no vayas a decir cosas afuera porque la ropa sucia la ve en casa. Bueno, si tuviéramos los espacios que teníamos antes para debatir, pues claro que lo haces en un debate interno, pero si hoy no hay esos espacios, hay que obligarlos. Claro, pero yo también creo, la gente identifica, Adriana, más ahora con redes sociales, a quienes están diciendo las cosas auténticamente y quienes están repitiendo bullets nada más por quedar bien con las élites partidistas. Hablando de las élites partidistas, ¿genuinamente crees en el proceso democrático del PAN? ¿Crees que realmente tienes una oportunidad de presidir el PAN? ¿Y cómo va a ser también? ¿O no? Y las élites que Pablo han mencionado en el programa se van a quedar con el partido. Creo en lo que estoy haciendo, y eso para mí es muy importante, y no soy ingenua. ¿Cómo va a ser? Cuéntanos, porque nadie sabe. El proceso, acaba de iniciarse el proceso, se armó una comisión que es estatutaria, que es como una especie de INE interno que te establece las bases de la competencia. Hay dos métodos, uno es por militantes, que es el que yo estoy exigiendo porque además es el ordinario. O sea, voto universal. Claro, o sea, que los militantes te decidan quién va a ser su dirigente. Esto no está definido aún. No está, yo espero que para agosto, principios de agosto, la Comisión Nacional de Elecciones pueda establecer la convocatoria. O sea, y es señalado. ¿Quieres que sea por Consejo Nacional? Claro que no, pues claro que no. ¿Quieres que sea por votación universal y directa de toda la militancia? Pero déjame decirte algo más, Pablo. Yo he señalado porque además, cuando tú participas en un proceso, tampoco puedes ser ingenua de decir, todo esto es democracia perfecta y entonces vamos todos de la mano agarraditos en el paraíso partidista. No es cierto, es una batalla por el poder. Y esa batalla por el poder depende para qué lo quieras. Yo quiero no para hacer negocios, yo quiero el poder para construir. A mí me interesa tener esa posibilidad, y además creo que el PAN necesita un rostro no solo distinto, porque yo tengo muchos años en la política, pero creo que después de 85 años que el PAN no ha tenido una dirigente mujer, puede ser un buen momento para... Justo además, ahora, ¿no? Dijera Claudia Chain, es tiempo de mujeres. Yo creo que siempre es tiempo de mujeres. Ahora, creo que tenemos que hacer que nuestra fuerza se vea mucho más. Ahora, pregunta, ¿en el PAN compites en fórmula o es cargos individuales? ¿Con quién te vas a aliar? O sea, cuéntanos bien el chisme. Compites en fórmulas. Si todo va por método ordinario, en octubre estaríamos haciendo la elección. Pero además, si eso sucede, tienes que competir con una fórmula presidente, secretario general y un comité ejecutivo nacional que te acompañe. Y bueno, estamos en esa construcción. Todavía no sabes bien. Estamos en la construcción, porque además, fíjate que lo que están pidiendo muchos de los militantes no solo es que sea nueva gente, sino que se dé oportunidad a cuadros que son valiosísimos, porque el PAN tiene cuadros maravillosos que dan sus batallas democráticas, doctrinarias, ideológicas en los estados de esta república. ¿Crees que le convenga al PAN regresar o volver a tener una figura como el expresidente Felipe Calderón? Yo no dudo que Felipe, Vicente son activos de Acción Nacional. Los gobiernos del PAN fueron activos del PAN. Y lo peor que podemos hacer es negarlos. Sí. Eso es el error garrafal. Es más, especialmente en los programas de ustedes, con un colega de ustedes, alguna vez tuve la oportunidad de platicar, no ¿Con en la Chairo? entrevista, sí, y decía, es que... Es mucha yotera, cuidado. Yo también por favor, no, bueno, Dios mío. déjame decirte que está completamente equivocado, Alfonso, en muchos de los conceptos que tiene. Alfonso. Sí, está, porque además Díselo. tiene una percepción del PAN. No, todos los panistas niegan que son panistas, no es cierto.
Eso es una mentira. No, ya sé que amor con él se junta con personas que no son panistas, pero nosotros no. Yo jamás he negado que soy una panista. Pero sí está un poco, tiene razón con Chairo en que está un poco difuminado. No veo se ven las encuestas. Pero por las élites. No es invitación tuya ni mía. Exacto. En cualquier encuesta dice, oiga, ¿usted de qué partido es? Y Morena sale altísimo. Yo ciudadano. Ajá. ¿Qué es eso, por Dios? Sí ha pasado que muchos... Es que yo creo que sí es importante. ¿Cuántos años tienes? Ya, bueno, te llevo 20. Y déjame decirte por qué, o sea, porque tú ves, porque perteneces a una generación a la que nosotros no supimos contarles que éramos. Yo coincido con eso, Adriana. Pues no, pero a mí me tocó toda mi infancia y adolescencia. Fue ay, bueno, no me decís que a los 6 años ya sabías. No, pero es cierto lo que dices. Siento que los mis papás votaron por Fox. Sí. No, bueno, claro, los míos también. Por un tema de querer sacar al PRI, ¿no? Pero siento que sí no lograron contarle a los jóvenes. Y por la alternancia, mira, es que estamos. La historia. No, pero además, ¿por qué diseñamos la alternancia? La alternancia le permite hoy a Morena hacer gobierno. Perdónenme, pero ese es un problema que a veces tenemos. Cuando Fox llegó no se hizo nada. No, perdónenme. Si no hubiera habido alternancia, si no somos capaces de defender eso, hoy el señor que está en presidencia de México no hubiera sido presidente. ¿Te parece que es un desastre el gobierno de Andrés? Sí, claro. Un desastre, ¿sí lo calificarías? Sí, claro. Sí, en política pública sí. El señor convirtió Palacio Nacional en una búnker electoral. Eso nadie se lo niega. Ok. Comunica perfectamente bien. Pero toda la estructura que tiene, la tiene en el PRI. Pero hay 5 millones de pobres menos. A ver, vamos, si quieres discutir. Hay cosas buenas, dirías, Adriana. A ver, no hubiera ganado. La gente está con espérame. Por eso decía que te preguntaba cuántos años tenías, porque parte de nuestros, más joven, Pablo, parte de nuestros errores de no contar con ustedes, de no platicar qué hemos hecho, era que lo que combatíamos justamente cuando tú naciste, o que muchos combatieron antes que yo, que tú naciste o que nacieron otros de tu edad, era que no hubiera un partido en el gobierno, que hubiera un gobierno para todos. Entonces, sí es cierto, nadie niega que ante lo malo que hemos sido nosotros en construir partido, pues evidentemente se haya preferido un gobierno, pero eso no lo hace mejor. No nos engañemos tampoco pensando que es el amor que tienen a López Obrador. Yo escribí una columna que les invito a leer, que se llama Amor comprado no es amor. Y estoy convencida de que hay personas, sí hay personas buenas trabajando en Morena, que además creen en Morena, que lo hacen convencidos en Morena y que hacen su mejor trabajo dentro de Morena. Pero tú estás pidiéndome que yo te califique el gobierno en su conjunto, como calificaron el nuestro. Y los indicadores ahí están, Cayo. O sea, están pero Adriana, nada más, ¿tú crees que la gente, que los ¿cuántos salieron? 36 millones, 40 millones a votar por Morena? ¿Es por los programas sociales o sea, las mismas encuestas que ustedes han señalado indican que hay un porcentaje muy alto que votó por eso. Sin embargo, no creo que solo sea responsabilidad de eso. Nosotros no supimos construir una propuesta alterna. A ver, no es cierto. Yo te dije, lo que el gobierno hace no lo vamos a cambiar. ¿Qué podemos cambiar? Lo que nosotros hacemos para enfrentar al régimen. Y creo que una de las cosas que tenemos que empezar a hacer con el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque me han dicho, ¿tú quieres dialogar con ellos o no? Claro que me interesa que dialoguemos con el gobierno. O sea, no pero antes, todo, no. Pero no, claro que no, pero antes del día, pero espérame nada más. El diálogo tiene que partir del respeto. Y nosotros tenemos que ser capaces de que se respete la institución sin desdén por parte del gobierno. ¿Y eso cómo se hace? Con credibilidad, con honorabilidad. Cuando tú tienes un partido que lo representa gente honorable. Y ojo, pecador estándar, ¿eh? No estoy hablando de morales, ni de puros, ni de... No, pecadores estándar, normalitos, seres humanos que se equivocan, que tienen broncas. Cuando eso sucede, tú tienes frente a sí a un gobernante, entonces lo que tienes que exigirle es respeto. ¿Y cómo se logra ese respeto? Que es además la otra propuesta que yo quiero impulsar dentro de Acción Nacional. Primero, conversar con los ciudadanos. Cuando el respaldo ciudadano sea mayor para nosotros, es cuando entonces el diálogo con el gobierno va a ser mucho más fácil. Qué bueno que traes este tema porque justo en uno de los programas anteriores, Caio y yo estábamos platicando con nuestro auditorio de que ya vienen 3 partidos nuevos. Está el del Frente Cívico, está el Partido de la Gente Rosita y está... el de ultracatólico de Eduardo Verástegui. Entonces, eso, más allá de si tienen éxito o no, lo que expresa es que hay mucha gente que no está de acuerdo con Morena, que no está viendo en el PAN el espacio para representarse.
Entonces mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? Porque a ver, yo supongo que lo que tú, si no quieres aliarte ya con el PRI ni con el PRD, que ya no existe, pero con esa gente, quiere decir que tú aspiras a que el PAN represente a todos los que no están de acuerdo con Morena. ¿Cómo vas a lograrlo? Porque es un mercado amplio, desde los ultra como los de Verástegui, como gente que está un poco más, que viene de la izquierda como Acosta Naranjo y ese grupito, más la gente rosita. 40 millones de mexicanos no salieron a votar. Okay. Para empezar, es un... No sabemos por qué, quizás están de acuerdo con todos. Están hartos a lo mejor de nosotros, ¿no? De la política en general. De la política en general, sí. De la política. O aman a AMLO y simplemente bueno, también puede ser. Bueno, hay muchas un montón. No lo sabemos. Hay un montón de cosas y nadie tiene verdades completas, ¿no? Pero muchos, ni únicas. Muchos sí fueron a votar y no por Morena. Pero claro. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Qué vas a hacer con ellos? Primero hacer un llamado a que nos permitan pasar este primer proceso interno, que entiendo perfectamente las condiciones en las que me estoy enfrentando, que yo no soy ingenua, pero creo que uno de los temas más importantes que yo tengo que lograr en esta batalla para ganar la presidencia de Acción Nacional es decirle a mis compañeros militantes del partido que si no los cambiamos, morimos. Y morimos no solo... O sea, tú ves un problema real. Yo veo, no, claro, y además ha sido público, no de ahora. Yo lo he hecho públicamente desde antes de la elección. La primera que hizo un llamado a que ningún dirigente partidista de la coalición tuviera un cargo público y que se dedicaran a 3 cosas: armar estructura de promoción y cuidado del voto, una propuesta alterna que fuera contraria, o sea, que fuera contrastante con lo que tenemos y que además pudiéramos ser capaces de defender causas ciudadanas como lo hemos hecho a lo largo muchos de nosotros en nuestra vida política. Ese llamado lo hice yo, escribí una carta, lo hice público, generé en un evento de organizaciones ciudadanas esa propuesta, y bueno, ya te imaginarás todo lo que sucedió alrededor de eso, porque hay quienes piensan que cuando nosotros platicamos de lo que pasa en un partido político es un pleito entre los panistas. Los morenistas hoy no se ven tan pleito porque los une el gobierno. Y porque están en el poder. Tuvimos un momento como eso, cuando tú dices, y cuando estábamos hablando de Poncho que decía que negamos nuestro origen, yo nada más déjame decirte que a las encuestas de ese tiempo también decían que eran panistas cuando éramos un gobierno con Vicente Fox. Sí, claro, eso es lo que voy. Están en el poder, todos estamos contentos. Claro, bueno, ¿quién no quiere estar en el poder, no? Es bien fácil ser parte de clase media que antes sin tapujos decía que eran del PAN, pero dejaron de decirlo. Eso debe de hacerles ruido. Todo eso es verdad, claro. Eso nos hace ruido. Mis papás son un caso clásico de gente que era independiente y que votó por Fox. Sí. Y luego votaron por el PRI, luego por el PAN. Pero porque ellos no eran panistas de color, pero... Eso es un caso. Yo me refiero a la gente que sí era del PAN y que dejó de responder que era del PAN. Eso es un riesgo. Ese es un riesgo que por eso estamos nosotros planteando desde hace tiempo. O sea, pero eso tiene muchos factores que hay que corregir y eso no lo niego. O sea, yo estoy consciente y reitero, para reconstruirse primero tienes que reconocer tus propios errores. Adriana, hay 2 cosas que me gustaría. De hecho, mucha suerte en tu Gracias. Porque la tienes difícil porque vas contra el cártel inmobiliario, contra los que están huidos en Atlanta. Exacto, o sea, está difícil. Mucha suerte en eso porque veo que necesita un cambio el PAN, sí veo que necesita acercarse a nuevos mercados, nuevos jóvenes, nuevas audiencias. También de acuerdo. Y la otra cosa que te quería preguntar antes de irnos es, los gobiernos de derecha, noto que aquí el PAN, y lo decíamos tú y yo en este programa también, Pablo, reflexionamos mucho del PAN nosotros. De verdad. No, ¿qué crees? Que a lo mejor son panistas de closet. No, pero ahí te va. Jamás nunca. Yo veía a Xochitl, ¿quién sabe? No te la candidata de Acción Nacional, rechazar gobiernos de derecha como el de Milei, como el de Trump, como el de la Yo Italia. Tampoco estoy de acuerdo. Como que no se dio con nadie. Espérame, pero es que insisto. Pero o sea, no apoyas a la derecha internacional. No, a ver, es que no tiene que ver con eso. Yo creo que este país está más allá de las derechas y de las izquierdas. Te voy a invitar a que escuches al Maquillo. Porque es importante señalar, tú es tu paisano, por cierto. Fue tu paisano. Sí. Y es más, ustedes tienen a Tatiana. Sí. Entonces, es muy importante. Y ustedes tienen al otro Maquillo. Sí, claro, a Manuel. Sí. Pero no nosotros. Yo espero que también Manuel venga con nosotros y espero que podamos reconquistar a muchos otros que se fueron. Pero nada más porque no estarías a favor de porque la las derecha. Condiciones de México son completamente distintas. ¿Por qué forzosamente nos tienen que ligar a una alianza en el que tengas que decir todo esto es perfecto y todo aquello es imperfecto? Perdón, yo no creo en los extremos. Pero no le hace falta poquito al PAN tener amigos aliados afuera. A ver, claro que le hacen falta aliados internacionales.
internacionales que entiendan que no tienes por qué polarizarte. O sea, a ver. Porque yo vi a panistas apoyando a Hillary, ponle, en 2016. Y yo dije, ¿cómo es posible que gente del PAN esté como Hillary? ¿Y por qué tienes que estar con personas si no tienes que estar con causas? No le digo que tenga. Bueno, sí, exacto, perfecto. Pues porque son causas. O sea, hay causas que tienes. A ver, yo apoyo la democracia dentro de mi partido y fuera de mi partido. O sea, no es como que. Pero no es un tema democrático. Okay. Yo apoyo a la gente. Pero si el PAN no es conservador, pues la gente prefiere votar por Morena. Entiendo, sí. No, entiendo lo que me dices, Adriana. Te di parte de la política pública y no fue así. Pero seamos honestos, el mundo está globalizado. Va a haber una elección en Estados Unidos. ¿Y por qué tenemos que hacer eso así? O sea, vas a defender a alguien que. Pero a alguien le conviene más a México. ¿Biden o Trump? A México le conviene. ¿Milei o los peronistas? A México le conviene la congruencia primero interna, por Dios, o sea, no, de a México acuerdo, le conviene que seamos congruentes con lo que defendemos. Sí. Pero, por ejemplo, a ver, específicamente, y este es tema que viene y es tendencia, Biden o Trump, ¿quién le conviene más a México? Viéndolo desde alguien que quiere presidir que el partido. Que sean los gringos los que decidan exactamente qué quieren. Perdón, espérame, y te digo, lo que sí es que el PAN necesita tener una propuesta de política exterior. Muy bien. Y esa política exterior tiene que ver con el respeto a los mexicanos, con el respeto a los tratados internacionales, no como dice Godoy que hay que mandarlos por el diablo. Porque andaba pidiendo que nos invadieran los militares para combatir al narco. Sí, y resonó con mucha gente. Bueno, ya no es necesario, porque pues ahora finalmente están por ahí muchos aliados, ¿no? O sea, pues, digo, la verdad es que podemos entrar también en esos temas cuando gusten. Es importante platicarlos, pero yo agradezco el espacio que me dan aquí. Gracias por haber venido. Porque creo que hay que recuperarlos, Pablo y Cayo, en el respeto que nos permite ser distintos y volver a juntarnos todos en este país. Este país ya no aguanta más divisiones de todo tipo por parte de todos aquellos que se polarizan pensando que tenemos que ser enemigos. Y ojalá, Adriana, más de la oposición venga programas donde se les van a cuestionar y viceversa. Porque yo creo que nomás van al de Alarraqui y hasta ahí se pelean, güey. No puede ser. Aquí también vengan a pelearse. Yo estoy con Guadalupe Acosta Naranjo en un programa los 10 miércoles. Eso está bien, eso está muy bien. Trabajo por mi profesión, soy licenciada en comunicaciones, soy periodista. Yo entré a trabajar en el Universal en la crisis del 94 y entré al PAN conociendo al PAN que amo, que está ahí y del que me siento profundamente orgullosa. Adriana Dávila, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Sí, Adriana Dávila F, por favor, síganme. Y ahí vas a estar poniendo los avances, cómo van todas las cosas. Muchísimas gracias, Adriana, y te vamos a volver a invitar sin duda porque quedaron muchos temas pendientes. Primeramente, Dios ganes al cártel inmobiliario y te veamos aquí como presidente del PAN. Nos daría mucho gusto una renovación en Acción Nacional y en la oposición en general. Yo no quiero ganarle a personas, quiero encabezar las causas. Eso. Bueno, señores, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Síganos en redes sociales. Estamos como, yo Cayo de H en todas las redes sociales. Yo como @Pablo_HDZ. Comparte este programa, comente, salúdenos, miéntenos la madre, lo que usted quiera. Pero esto fue Fuera Máscaras. Y en caso de mentada se pide mamá prestada.